Muy bien, la semana pasada, antepasada más bien, estudiamos lo que debe hacer la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vimos la primera iglesia que comenzó allá en Hechos 2 y vimos las cosas que hacían, ¿verdad? Y es lo que tenemos que estar buscando hacer en los grupos, ¿verdad? Es lo que Dios espera, que aprendamos su palabra, que tengamos un culto como el que hacemos aquí, que compartamos nuestra fe, que tengamos compañerismo, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo deben vivir los que vienen a la iglesia, ¿sí? Miren, hay iglesias grandes y pequeñas, con mucha asistencia y con poca asistencia. Por ejemplo, me doy cuenta que los católicos tienen cantidad de iglesias por todos lados, ¿verdad? Yo nunca he entrado a una iglesia católica que esté llena. Siempre están vacías. A menos que haya una cosa como el Día de la Virgen o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero por lo general, eh, están vacías, ¿verdad? Y los que asisten lo hacen por costumbre o por convicción o por culpabilidad por algo malo que hicieron, ¿verdad? Recuerdo una vez en la iglesia, El Sembrador, había un hermano que andaba mal, y yo lo venía a visitar, tenía en un mercado un, este, un puesto, le dije, oye, arregla tu vida, que no sé qué, que no sé cuánto, y no, sí, hermano, no sé qué, entonces yo estaba con él, gracias. Pero no le molestó mucho y se cambió a Torrefuerte. O sea, en una iglesia grande ahí nadie le sabe quién es ni nada, ¿verdad? Y seguía haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Eso se ve mal. Hay quienes asisten a las iglesias grandes, como digo, por esa cosa, ¿verdad? De estarse. eh, Porque en una iglesia pequeña aquí no estamos, nosotros nos conocemos y vemos cómo andamos y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero en una iglesia grande, pues está difícil, ¿verdad? Este, eh, Hay tres clases de personas que asisten a la iglesia. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana, ya en Primera de Corintios 2:14 al capítulo 3:4. La iglesia de Corinto era una iglesia problemática. Primera de Corintios 2. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía divisiones. Había mucha inmoralidad. El capítulo 5 dice que uno de la iglesia andaba con la esposa del papá. Imagínense. Este, Así que había mucha inmoralidad, había creencias incorrectas y por eso Pablo lo escribió a esta iglesia. Así que aquí se dan tres clases de personas. Aunque el pasaje realmente no está hablando de que son personas, es el tipo de personas que asisten a la iglesia, pero podríamos decir que así es, ¿verdad? O sea, las tres personas que vamos a ver rapidito esta mañana son personas que vienen a los grupos a los grupos cristianos, ¿verdad? Allá en el 2:14, que pueden verse ¿De conmigo, Corintios? de Primera de Corintios 2:14, dice ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas que vienen a la iglesia y no han entendido el evangelio, ¿verdad? Como decía, vienen por costumbre, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en mi caso, yo crecí en una iglesia presbiteriana. Mis papás me llevaron desde chiquito. Íbamos a una iglesia en un lugar, luego los cambiamos, ¿verdad? Y asistíamos todo el día a la iglesia. En la mañana a la escuela dominical, al culto de las 11, y luego a los jóvenes, y luego en la noche, ¿sí? Todo el día, ¿sí?
Así que pero venía sin entender, simplemente pues era costumbre venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el hombre natural no percibe, ¿verdad? El hombre natural es el hombre del mundo, sin Dios, ¿verdad? No percibe las cosas espirituales de Dios, ¿verdad? Cantan, ofrendan, ¿verdad? Este, es como los católicos van a la iglesia sin entender, ¿verdad? Nomás se sientan y les dan la bendición o lo que sea, y ahí van. Y hacen cosas que no entienden. Por ejemplo, se van de rodillas a la basílica. Hay quienes se van a pie desde Puebla hasta la basílica. Yo no sé si una vez les comenté que trabajando en ELA pasaban un montón de gente caminando. Y dije, ¿cómo es posible que vayan a pie? Y salí de mi oficina y le dije, oye, ¿a dónde va? A la basílica. Le digo, ¿y para qué va? Pues porque le he prometido a Dios, pero Dios no quiere que hagamos, ¿cómo se dice allá en Sacrificio. sacrificios, ¿verdad? Dios no pide sacrificios. Ella hizo el sacrificio. Entonces, ¿para acá? Pues yo no sé, pero yo voy, ¿verdad? Bueno, así es, ¿verdad? Van a la iglesia sin saber, ¿verdad? Para el inconverso, las cosas de Dios, como dice aquí, no las puede entender, porque solo se pueden entender con una vida cambiada por Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando acepté a Cristo, imagínense, yo acepté a Cristo a los 20 años, entre los 19 y 20 años, ¿sí? Y cuando alguien me habló de Cristo, más bien en una conferencia, yo dije, oye, yo nunca he hecho esta decisión. Y acepté a Cristo, mi vida cambió, pero sí, drásticamente. Y comencé a leer la Biblia y comencé a entenderla. Ah, esto quiere decir, ¿verdad? Y es por esto, ¿verdad? Pero mientras no era cristiano, pues asistía a la iglesia, ¿verdad? Este, así que eh, para asistir a la iglesia hay que tener convicción, ¿verdad? ¿Por qué estoy yendo a la iglesia? Así que hay personas que vienen a la iglesia como yo lo hacía, que no. Allí en Primera de Juan 2:19 dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El hecho de nomás de venir no lo hace a uno cristiano, ¿verdad? Mas, sin embargo, hay personas que vienen a los grupos y por eso, en un grupo pequeño como esto, nos damos cuenta, ¿verdad? Quién es cristiano y quién no. La segunda clase de personas que vienen a la iglesia está en el versículo 15 de 1 Corintios 2. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, en cambio, en contraste con el hombre natural, que no entiende las cosas de Dios, ¿verdad? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Imagínense, aquí habla de una persona madura. Dice, el hombre espiritual. Y en la Biblia el hombre espiritual es uno que camina con el Señor, que es maduro, que va caminando correctamente con el Señor, ¿verdad? Así que el maduro que entiende puede juzgar todas las cosas, se da cuenta, pero nadie le puede decir, oye, tú andas mal. ¿Por qué? Porque camina bien con el Señor, ¿sí? Así que es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Es un creyente ejemplar, como deben ser todos los creyentes, ¿verdad? Una persona madura entiende las cosas, ¿verdad? Yo estaba pensando en mi mamá. Mi mamá fue una persona muy, muy entregada a las cosas del Señor. Fíjese, no terminó la primaria, ¿sí? Pero leía y leía la Biblia, ¿sí?
y andaba muy metido en las cosas evangelísticas, con grandes personalidades, las traía a México. En fin, era una persona increíble, ¿sí? Y me llamaba la atención que mucha gente venía con él, con ella, a preguntarle, oye, ¿qué hago? Y gente con preparación, que había estudiado en la universidad, que tenía pues capacidades, pero no sabían qué hacer. Y venía con mi mamá. Y le decía, no, tienes que quitar esto, tienes que hacer esto. Y las personas iban contentas, ¿verdad? Entonces, una persona madura tiene esa capacidad, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Este, juzga todas las cosas, pero nadie le puede decir que está mal, ¿verdad? Es un creyente ejemplar, como deben ser todos los creyentes. Y hace una influencia en la iglesia, ¿sí? Fíjense, si algún día Dios permite que tengamos aquí un líder en nuestro grupo ya que comienza a crecer, ¿verdad? Yo espero que en poco tiempo ya tengamos fuerza y tengamos más personas y el grupo crezca, que tengamos un líder. La Biblia ha puesto condiciones para los líderes. Un líder tiene que ser maduro, ¿sí? Si va a dirigir un grupo, tiene que ser un ejemplo, ¿sí? Allá en 1 Timoteo 3, ahorita regresamos a este pasaje. 1 Timoteo 3, el versículo 1 al 7, ¿ya lo tiene? 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si alguien quiere ser líder de un grupo, eso es muy bueno. Dice ahí, pero pone una condición, es necesario que el líder o el obispo sea irreprensible, que no haya nada en que se le pueda agarrar, ¿verdad? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Así que había condiciones, ¿verdad? Este era un hombre maduro y miren cómo se tenía que comportar, ¿sí? Allá también en Tito 1, 6 al 9, no lo busquemos, nada más dice lo mismo, ¿verdad? Si uno quiere ser líder, así se debe comportar, ¿sí? Entonces, vienen a la iglesia, pues, espirituales, ¿verdad? Vienen los que no conocen a Cristo, vienen los que son maduros en las cosas del Señor. Y regresando primero de Corintios 3, el versículo 1 al 4, lo voy a leer. Dice ahí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, o sea, como maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Verdad? Aquí está hablando con cristianos, ¿verdad? Cristianos que son salvos, ¿verdad? Pero andan mal en su vida, ¿verdad? No son maduros. Y aquí pone varias características que tienen precisamente los carnales, ¿verdad? No son maduros, principalmente, como los que vimos en el versículo 15. Son carnales débiles, ¿verdad? Dice que son niños en Cristo, que apenas acaban, como si apenas acabaran de aceptar a Cristo, ¿verdad? Son inmaduros
no entienden cuando les hablan de las cosas del Señor. Ay, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Este, solo toman leche. Dice ahí, os lleva a beber leche. La leche es para los niños chiquitos, ¿verdad? Que no pueden comer cosas sólidas, ¿verdad? Y aquí lo está poniendo como un ejemplo de lo que está pasando a ellos. Les tengo que andar dando lechita de la palabra de Dios porque no la entienden, ¿verdad? No tienen la capacidad de estudios serios, no son capaces, ¿verdad? Cuando se está enseñando la Biblia, se quedan dormidos, ¿verdad? No entienden, se aburren, ¿verdad? Dice el versículo 3, este, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, enojos, disensiones, dice que se portan como hombres, ¿verdad? Los versículo 14 que dice, se portan como inconversos, se está diciendo aquí, ¿verdad? Así que el carnal, el cristiano carnal, anda mal en su vida, ¿sí? Fíjense, allá en Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y 17, otra revisamos a 1 Corintios 3. Gálatas 5, capítulo 16 y 17. Dice ahí, digo pues, andad en el espíritu, o sea, que se hacen espirituales, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha ahí, ¿verdad? Del hombre carnal, ¿verdad? Del que anda mal en su vida. Ay, sabe que tiene que caminar con el Señor, pero ahí dice, a mí que nadie me ve, ¿verdad? Y no se siente bien, ¿verdad? Así que el hombre espiritual tiene esta guerra, ¿verdad? Y se comporta precisamente como carnal. Noten el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios? Los inconversos, ¿verdad? Pero aquí habla, mire, esas son las cosas que hace la carne, ¿sí? Así que los que practican, eso quiere decir que así viven. Un inconverso lo practica. Un cristiano, aunque sea carnal, lo hace y se siente mal, ¿verdad? Si no se sintiera mal, porque no es cristiano, ¿verdad? Pero aquí, entonces dice aquí que los que practican esto, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Así que el cristiano se siente culpable por estarlo haciendo, ¿verdad? Así que si lo practica, no es creyente y pues por supuesto no va a ir al cielo. Ahora, me llama la atención, ¿verdad? Que vamos a Efesios 4. El enojo es parte de ser carnal, ya lo dijo ahí, ¿verdad? Contiendas, disensiones, pleitos, ¿verdad? Entonces, el enojo es carnal y es muy fácil que nos enojemos, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos si el carnal se enoja? Aquí en Efesios capítulo 4, el versículo 26, dice, airaos. O sea, le está diciendo, enójate, no te preocupes, enójate. ¿Pero qué? Pero no pequéis. Mire, ya cuando uno se pone a gritar y a decir cosas que no debe decir, ya, está pecando. ¿Sí?
Dice aquí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, o sea, no se duerman enojados, ¿sí? Los cristianos debemos ser, si hay algo que está mal, sí, dile, oye, no hagas esto. Pero no, que te he dicho, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, eso está mal. Es que enójense, pero no pequen, ¿verdad? Dice, ni deis lugar al diablo. El diablo, agarras, dale duro, mira, dile esto, no te dejes, ¿verdad? Bueno, entonces, el enojo, pues hay que cuidarlo, ¿verdad? Se pueden enojar, pero sin pecar, sin ofender. Luego el versículo 28, tenemos que cambiar algunas cosas de nuestra vida. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo cosas con sus manos. O sea, es cambiar lo malo por lo bueno, ¿verdad? Dice, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que el cristiano, aún en esto de enojarse, tiene que cambiar. Si no, es un cristiano carnal, ¿verdad? Ahora, la verdad es que regresando a 1 Corintios 3, ¿verdad? Cuando habla de todas estas características de los carnales, ¿verdad? La Biblia habla que los carnales van a tener disciplina. Dice la Biblia allá en Hebreos 11, porque Dios al único que ama, disciplina, ¿sí? Y Dios a sus hijos disciplina. Y cuando el cristiano anda y anda y anda mal, ¿verdad? Dios lo va a disciplinar. Ahí en 1 Corintios 11, ya lo hemos dicho antes, cada vez que tenemos la Santa Cena, compartimos este versículo. En el 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, que anda mal en su vida, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, la cena del Señor es una oportunidad para evaluar nuestra vida y ver cómo vamos. Y si hay un pecado, quítenlo, ¿verdad? Dice versículo 29, porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, Dios los pasa por una disciplina que pone estas cosas para que su hijo cambie, que no sea un carnal. Allá en Santiago, Santiago el capítulo 5, dice el versículo 19, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su muerte del alma y cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Entonces aquí dice, miren, díganlo a los demás que no anden así, ¿verdad? Porque hay disciplina, ¿verdad? Así que yo quisiera preguntarles, ¿qué clase, ustedes que vienen a este grupo, qué clase de personas quieren ser? ¿Verdad? Están el hombre natural, que es inconverso, está el espiritual, que juzga todas las cosas, que es maduro, y a él nadie le juzga nada, o es el carnal, ¿verdad? ¿Cuál quiere ser? ¿O cuál son? ¿Quieren ser, pero no son espirituales o sí?
¿Cómo ven? Bueno, la próxima semana vamos a estudiar precisamente esto. Cómo ser un hombre, un cristiano espiritual. ¿Cómo, cómo siento que verdaderamente estoy entendiendo el Evangelio? Entonces, bueno, entender el Evangelio es saber que somos pecadores y que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Ese es el Evangelio. Ahora, más bien, tal vez tú quieres preguntar que soy cristiano, o sea, que estoy viviendo bien la vida cristiana, ¿sí? Pues ya vimos que son estas tres cosas, ¿verdad? Tú ya aceptas a Cristo, entonces eres cristiano. O eres espiritual o eres carnal, ¿sí? Todos tenemos conflicto, ¿verdad? Con la carne. Vamos a estar estudiando esto los próximos domingos, ¿verdad? Pero más bien tiene que ver con cómo estoy caminando. ¿Alguien más tiene algún Pues yo comentario? de su pregunta, de ella que también, bueno, yo tengo 2 años de estar viviendo aquí y bueno, te voy a compartir mi experiencia. Yo estaba pasando una situación difícil y Liz llegó a mi vida y la verdad es que así como Charo llegó a la tuya, Liz llegó a la mía. Y cuando Liz me habló, yo no sentí que me hablaba, ¿no? Sino que me hablaba Dios. O sea, tienes que hacer esto, o sea, tienes que cambiar esto, estás haciendo mal, esto. Porque realmente así yo sentí, o sea, estás haciendo mal esto. Entonces ahí es donde tú entras como en un dices, sí es cierto, o sea, yo tengo la culpa de lo que está pasando porque yo estoy haciendo mal esto. Entonces tienes que cambiar. Pero cuando recibimos a Cristo, pues dice la palabra, no me sé muy bien el versículo, pero que nos hacemos criaturas nuevas, o sea, tenemos que ser nuevas No, personas. criaturas. Y al ser nuevas personas, quiere decir que vamos a cambiar muchas cosas de nosotros, que no vamos a ser igual que la demás gente, nos va a ver diferente, que siento que aún me falta mucho por trabajar, pero que sí estoy poniendo mucho de mi parte para lograr ese cambio. Gracias. Y también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces hay algo en tu interior que te dice, el Espíritu de Dios te dice, tú eres diferente, tú eres diferente. Y lo vas sintiendo, dices, sí, yo soy hija de Dios. Sí, y aparte cuando nosotros hacemos algo, sentimos que estamos haciendo algo mal, nos sentimos mal porque sabemos que no es lo correcto, sabemos que no estamos haciendo lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Y tenemos también que pedirle a Dios perdón por eso, porque a veces nos equivocamos como seres humanos. Queremos actuar conforme nosotros queremos, no como Dios quiere que nosotros nos portemos. Así es. Y además sus ovejas escuchan su voz, no necesariamente audible, pero sí a través de la oración, de nuestra comunión diaria con él, la lectura de su palabra, con la predicación, consejos de los hermanos, etcétera, ¿no? Sí. Y también es importante algo que me compartían hoy en la mañana, segunda de Timoteo 4, versículo 2, el que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque es para nuestro crecimiento. Sí, así es. Hay dos pasajes claves en la Biblia, ¿no? Sobre esto. Primero dice que somos cartas abiertas a los gentiles. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestra forma de vivir cambia. Y la otra que dice, por sus frutos os conoceréis, seremos conocidos. Cuando hay un cambio en nuestra vida, realmente se va demostrando, se va viendo. Es un proceso, es un proceso. El llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es un proceso. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Solo Dios lo sabe. Pero sí dice que nuestra vida va a cambiar, va a ser otra. Lo que éramos antes, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Lo que dice la hermana, 2 Corintios 5:17, tenemos que si algunos han Cristo, a ver por qué va eso. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando la vida del cristiano queda atrás de lo que era, entonces empieza un cambio, lo que decía Juan de Dios hace un rato del hermano Víctor. Ese precisamente es el cambio del ser que quiere dejar su vida en Cristo. Hay una necesidad y esa necesidad es constante, no es momentánea. Cualquier momento es bueno para aprender de las cosas de Dios y a veces inconscientemente
Digo, lo comento porque me pasa a mí, ¿no? En lo personal, ¿no? A veces estoy pensando en una cosa y de repente digo, no, vimos esto, por ejemplo, en los varones vimos esto y esto y esto, y empiezo uno a ahondar más. Y dice uno, el tema que dio Charles el domingo, habló de esto, y entonces agarro mi Biblia y digo, bueno, me queda claro, y quiero complementarlo con esto otro más. Y entonces empiezo a ver los contextos de cada parte que se leyó, ¿no? Y eso hace que uno empiece a madurar. Ahí viene el proceso de la madurez del espíritu, del espiritual, de lo que comentabas, del que es espiritual. Deja lo carnal, deja lo mundano, y entonces se enfoca en querer llevar una vida más acercada a Dios. Sí, Sí. porque ya no somos los mismos, ya cambiamos. Y la gente empieza a notar ese cambio en nosotros y dicen, bueno, ¿por qué ya cambió tanto si no era así? Pues cuando nos preguntan, bueno, pues es que ya estamos en la palabra de Dios y nos tenemos que comportar de diferente manera. Sí. Me acaba de mover mucho lo que acaba de decir Elsa. Esa. Porque justo, o sea, me sucede similar, ¿no? O sea, si escucho una prédica o hay algún pasaje que me llama la atención, voy más a fondo y voy buscando y me va guiando. O sea, sí, sí es cierto. Eso que acabas de decir me acaba de mover bastante esa parte porque es lo que yo siento cuando algo me atrae. Es buscar, leer y qué significa, y casi que voy por palabras, ¿no? O sea, a veces palabras tan sencillas como paciencia, que es algo que he estado leyendo, hasta las busco, ¿no? Pero tiene una Paciencia. profundidad esa palabrita, ¿no? Exactamente. Y hay que extenderla bien para saber a qué se refiere. Ajá, porque podría ser una palabra tan común que la podemos ocupar tan fácilmente, pero que quiere tan difícil decir, de ¿no? llevar a Más cabo. allá, qué es lo que hay detrás de ella, ¿no? Entonces, sí, me acaba de mover. Qué bueno. Ser pacientes. Pues, ¿qué les parece? Oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, pues, a quitar aquellas cosas que le ofenden, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar, ¿les parece? Padre, te doy muchas gracias porque nos enseñas en tu palabra aquellas cosas que, pues, tú esperas de nosotros. Gracias, Padre, porque te conocemos. Gracias porque no somos como los inconversos, como vimos esta mañana. Te hemos aceptado como Salvador, pero queremos madurar, queremos vivir la vida espiritual. Juzgar todas las cosas, pero no ser juzgados por nadie. Ayúdanos, Padre, a entender estas cosas. Así que ponemos en tus manos nuestra vida para poderlas practicar esta semana. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.